Buenas tardes. ¿Descansaron bien? Estaba buena la comida hoy, ¿verdad que sí? El único problema es que uno sube con hambre y cuando uno llega al cuarto de tanto caminar, tiene uno hambre otra vez. Pero muy bueno, muy bueno. He disfrutado mucho la amistad cristiana acá, he disfrutado la comida. Por ahí me pusieron en el cuarto una papaya así bien grandota, ya voy por la mitad. Una papaya bien sabrosa, así anaranjada, un anaranjado vivo. Así que ha sido un buen tiempo. Ahora hay agua caliente en la regadera también. Así que las cosas van para arriba. Bueno, hoy vamos a estudiar, esta tarde vamos a estudiar dos lecciones. La número 9 y la lección número 10. La lección número 9 se titula ¿Eres perseguible? Y quiero decirles que esa lección vamos a estudiarla de causa a efecto. Una causa que causa un efecto, ese efecto lleva una causa, esa causa un efecto. Es decir, una cadena de eventos interconectados uno con el otro. Y claro, yo les mencioné cuando comenzamos esta serie que la palabra perseguible no está en el diccionario de la Real Academia. En realidad, yo inventé esa palabra, pero yo creo que es comprensible. Es decir, eres del carácter de una persona que va a sufrir persecución, eres perseguible. Antes de comenzar y mencionar los 8 pasos en nuestro estudio, vamos a tener una oración. Padre Celestial, al estudiar tu palabra, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, no solamente a asimilar el mensaje, sino también a vivirlo en nuestra vida, a compartirlo con otras personas. Sabemos que estamos llegando muy cerca del fin de la historia, queremos estar listos, queremos entender estas cosas para que podamos estar preparados para la venida del Señor. Acompáñanos pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los 8 pasos de nuestro estudio están en la página 213. En primer lugar, tenemos la condición, vamos a ver la condición de los discípulos antes del día del Pentecostés, en realidad antes de la pasión de Cristo, antes de que Cristo fuera al Getsemaní, antes que fuera a la cruz. Vamos a ver la condición en que se encontraban sus seguidores antes de eso. Luego vamos a ir al siguiente paso, que es la reunión en el aposento alto. 10 días estuvieron los apóstoles allí antes de recibir el Espíritu Santo, pero no estaban inertes, estaban activos durante ese periodo, orando, estudiando, reparando las rencillas que habían existido entre ellos. Así que tenemos la condición antes de la pasión de Cristo, la espera activa, porque estaban haciendo algo, antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Luego el siguiente paso es la proclamación bajo el poder del Espíritu Santo. Luego, como resultado, el crecimiento fenomenal de la iglesia de esa época. Y luego Satanás, claro, está perdiendo sus súbditos y tiene que estar preocupado, tiene que estar bravo. Así que al perder sus súbditos, ahora viene la persecución como resultado. Y luego vamos a hacer la aplicación a nuestros días de lo que estudiamos esta tarde. Así que la condición antes de la pasión, la espera activa, orando, estudiando, etcétera. Luego el descenso del Espíritu Santo, el poder de la predicación, como resultado crecimiento fenomenal de la iglesia en términos numéricos. Luego entonces Satanás está preocupado porque está perdiendo sus súbditos y por lo tanto levanta la persecución en contra de la iglesia. Y luego vamos a hacer de último el paso número 8, va a ser una aplicación de este mensaje para nosotros que vivimos hoy en día. Así que examinemos en primer lugar la condición de los apóstoles antes que el Señor Jesucristo fuera al Getsemaní y a la cruz, y también después que el Señor Jesucristo estuvo con ellos en el aposento alto
inmediatamente antes de ir al Getsemaní y al Calvario. Tengo varios puntos aquí, no vamos a leer todos los textos porque son bien conocidos. Esta lección es más larga que las lecciones anteriores. En primer lugar, notamos que los apóstoles, antes de el Pentecostés y antes que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, tenían varias características que vamos a notar ahora. En primer lugar, eran violentos. Querían que se estableciera el reino de Cristo por la violencia. Tenemos, por ejemplo, en Lucas 9, 52 al 54, habían dos hermanos, los hijos del trueno, Santiago y Juan, y Jesús quería cruzar algunas aldeas samaritanas para llegar en su último viaje a Jerusalén, y las aldeas dijeron: no queremos que Jesús pase por esta región samaritana. Y Santiago y Juan le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos a que venga fuego del cielo que los consuma a todos? Esa es la clase de reinos que ellos hubieran establecido si en realidad se hubieran sentado a la diestra y a la siniestra de Jesús. Y todos sabemos Pedro le tiró un zarpazo al criado del sumo sacerdote y le mochó la oreja. No le estaba tirando la oreja, le estaba tirando la cabeza, pero era pescador y no soldado. Le falló la puntería. Así que Pedro era violento, todos eran violentos, todos querían establecer el reino por la fuerza. Esa característica tenían. Servían a Jesús por recompensa. Fíjense lo que dice en Mateo 19 y el versículo 27. Aquí Jesús dice que hay que dejar todo por su causa. Y entonces noten lo que dice el apóstol Pedro. Dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? No está pensando en servir. ¿Qué hay en esto para nosotros? Te hemos servido. ¿Qué hay en esto para nosotros? Cada uno estaba preocupado por su propia dignidad. Cuando el Señor Jesucristo entró al aposento alto con los discípulos, estaba ahí la vasija con el agua. Y cada uno pasa y dice: yo no. No había un siervo que lavara los pies. Yo no me voy a rebajar. Y entonces el Señor Jesucristo se rebaja. Lo que vamos a practicar mañana en la tarde, se rebaja para lavar los pies de sus discípulos. Pero cada uno estaba preocupado por su reputación y por su dignidad. Además de eso, estaban todo el tiempo discutiendo sobre quiénes iban a ocupar los primeros puestos en el reino. Todo esto es egoísmo, ¿sí o no? Tenían el corazón lleno de egoísmo. En Marcos 9, 33 y 34, el último viaje a Jerusalén, dice: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, porque ellos venían en el camino hablando de quién iba a ser el mayor. Jesús les pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y luego tenemos el caso de la madre de Santiago y Juan. Ellos le dijeron: mamá, ve y habla con Jesús para ver si nos pone en los 2 primeros puestos. Sí, fue la idea de ellos, pero la mamá es la que fue. Dice allí en Mateo 20, versículo 20, 21 y 24: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Le pidieron, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y fíjense que los otros discípulos se enojaron. ¿Y quién creen ellos que son ellos? Porque no podemos ser nosotros. Dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Y nosotros qué? Es decir, todos eran egoístas, todos querían los mejores puestos. Además de eso, eran cobardes y se preocupaban por su propio pellejo. Cuando Jesús fue al Calvario, ¿qué hicieron los discípulos cuando lo arrestaron en el Getsemaní? Salieron volando de ahí. Dijeron: nosotros no. Dice Marcos 14:50: entonces todos los discípulos, huyendo, dejándole, huyeron.
Inclusive Pedro negó a Jesús 3 veces. Saben que no fue porque tenía miedo. Pedro no tenía miedo. La hermana White dice que como Jesús no cumplió el reino que Pedro esperaba, estaba avergonzado de que lo asociaran con Jesús. O sea, no solamente, si hubiera tenido miedo es una cosa, pero otra cosa fue lo que realmente causó que negara a Jesús, es que él no quería que se le asociara con Jesús, porque Jesús no había cuadrado con la clase de Mesías que él estaba esperando. Y dice en Marcos 14:71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. ¡Qué grupo increíble de individuos! Simón el celote. Los celotes eran guerrilleros, así que había un guerrillero. Judas, el administrador perspicaz, que tenía un alto concepto de sí mismo y consideraba, la hermana Juan dice que consideraba a los otros discípulos como ignorantes. Creía que se las sabía todas. Mateo, el cobrador de impuestos. Pedro, el bocón, que ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera. Santiago y Juan, violentos. Tomás, el que todo lo dudaba. Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Es decir, ¿quién podría pensar que todo este grupo discorde podía algún día unirse para servir al Señor? Parecía una imposibilidad. Esa era la condición antes de la pasión de Jesús. Nadie hubiera dado 10 centavos por la unidad de estos individuos completamente diferentes, trayectorias diferentes, empleos diferentes, completamente desarmonizados uno con el otro. Y por eso es que Jesús, en su oración en camino al Getsemaní, que se haya registrada en Daniel, capítulo 17 de San Juan, Jesús oró por una cosa, y es que todos estos discordes llegaran a ser uno. Y en el día del Pentecostés se cumplió la oración de Jesús. Dice en Juan 17, versículo 20 al 23, noten el número de veces que se usa la palabra uno aquí. Mas no ruego solamente por estos, es decir, no solamente por los 12 que estaban divididos y peleando uno con el otro, no, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros, es decir, todos los que vienen después de ellos. Jesús oró por todos nosotros, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús quería que todos estos seguidores discordes llegaran a ser uno. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ahora vayamos a los 40 días después de la resurrección de Jesús. Pasó 40 días aquí en la tierra enseñándole a sus discípulos. Indudablemente Jesús estaba enseñándoles muchas cosas para preparar sus corazones para que estuvieran unánimes en el día del Pentecostés. La clave del éxito para los discípulos no era primero trabajar. Ese no era el primer trabajo, trabajar, sino esperar. Pero cuando estaban esperando, no estaban inertes, sentados no haciendo nada. Estaban preparándose para recibir el poder del Espíritu Santo. Estaban orando como nunca, estudiando la palabra como nunca, arreglando las diferencias que habían existido entre ellos,
En cortas cuentas, por el poder del Espíritu Santo se estaban vaciando del yo. Y ustedes dicen, ¿cómo que por el poder del Espíritu Santo vaciándose? Porque ellos no recibieron el Espíritu Santo sino hasta el Pentecostés. Pero la recibieron antes. ¿Recuerdan cuando Jesús se reunió con ellos en la resurrección, la noche de la resurrección? Dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue dado allí para vaciarlos del yo. El del día del Pentecostés fue llenarlos de poder para proclamar, porque no podían estar unidos para proclamar al menos que hayan sido vaciados del yo. Así que Dios dio el Espíritu Santo para vaciarlos y luego entonces le dio el Espíritu Santo para llenarlos y capacitarlos para la predicación. Note lo que dice aquí en Mateo 28, 18 al 20. Esto es justo antes de Cristo ascender al cielo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les está dando la gran comisión. Pero les va a decir algo. Les va a decir, su tarea es predicar. Es decir, ustedes tienen que activarse e ir a proclamar el evangelio. Pero antes de eso, ustedes tienen que esperar. Porque no pueden salir a proclamar sin esperar y sin recibir el Espíritu Santo, que va a dar poder a su predicación. Así que en Hechos 1, el versículo 4 y el versículo 8, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Fíjense que no salieron a trabajar cuando Jesús les dijo, vayan y prediquen. No salieron. ¿Qué hicieron? Pasaron 40 días con Jesús. Y luego cuando Jesús estaba a punto de irse, entonces en 10 días ellos esperaron recibir el poder para tener el poder para predicar. Dice en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y luego les va a decir por qué deben esperar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahora se va a cumplir la gran comisión. Me seréis testigos. Es decir, esperen, reciben el poder y luego entonces me van a hacer ¿qué? Me van a hacer testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Jesús les dio a los discípulos el Espíritu Santo, esto lo mencioné, pero vamos a leer el pasaje ahora, antes del día del Pentecostés, para que fueran vaciados del yo, porque es imposible llenar con el Espíritu Santo lo que ya está lleno. ¿Cierto? Es decir, el Espíritu Santo debía vaciarlos del yo para luego llenarlos en el día del Pentecostés. Fíjense lo que sucedió la noche de la resurrección. En Juan 20, 21 al 23, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os ¿qué? Envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Ese soplo es simbólico. No significa que en el aliento de Jesús estaba el Espíritu Santo. Y entonces ese viento que le salió, ese es el Espíritu Santo. No. El viento es símbolo del Espíritu Santo. El soplo sencillamente fue una indicación de que les iba a dar el Espíritu Santo. Es un símbolo, como el fuego es un símbolo. Cuando uno exhala, hay viento, ¿sí o no? Así que di que sopló. Les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego les dice, a quienes remitiereis los pecados. Hay una traducción bien problemática aquí. A quienes remitieren los pecados les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis les son retenidos.
Es una mala traducción. Los verbos están mal traducidos. Porque el tiempo de los verbos es un tiempo perfecto. ¿Qué es un tiempo perfecto? Un tiempo perfecto es algo que sucede antes que continúa en el presente. Por ejemplo, yo he estado con ustedes desde el miércoles. Ese es un tiempo perfecto. Comencé a estar con ustedes el miércoles y todavía estoy aquí con ustedes. Se debe traducir entonces esto: a quienes remiten los pecados les han sido remitidos. ¿Quién los remitió antes? Jesús, por su muerte en la cruz. ¿Jesús no hizo provisión? Claro que sí. Y luego dice, y a quienes los retuviereis, les han sido retenidos. Esa es la forma correcta de traducir estos versículos. No es que los apóstoles tenían poder para declarar el perdón, para hacer la declaración, ustedes están perdonados. Tenía sencillamente el poder para confirmar que como la gente se arrepintió, como la gente confesó sus pecados y confió en Jesús, podía decir, sus pecados han sido perdonados. Están declarándolo. Es decir, están confirmando algo que sucedió antes por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Entienden la diferencia? Es muy importante esta diferencia porque los católicos usan esto para decir que el sacerdote tiene el poder para perdonar pecados. No. El que perdona es Jesús. Y cuando la persona recibe a Jesús, yo puedo decirle, si ha cumplido las condiciones, yo puedo decirle, confirmo que has sido perdonado porque has cumplido las condiciones. Pero el que perdonó es Jesús. Yo sencillamente digo, porque tú cumpliste las condiciones. Ahora, cuando dice aquí que a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a los que los retuvieres, ¿a base de qué se van a retener los pecados? ¿Qué significa eso? Que a los que, dice aquí, a los que retuvieres, les son retenidos. Es decir, no hay perdón. ¿A base de qué es eso? A base de que la persona no quiso cumplir con las condiciones. Y por lo tanto, si no cumplieron con las condiciones, tú dices, tus pecados son retenidos. Es decir, no tienen el poder para perdonar, sino que tienen el poder para decir, tus pecados han sido perdonados por Jesús, por su muerte en la cruz, porque tú has cumplido con las condiciones. Sencillamente, una confirmación de lo que Jesús ya ha hecho. Porque últimamente tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo pregunto, si un pastor predica y viene una persona en el llamado y dice, yo estoy triste por mis pecados, yo confieso mis pecados, yo no merezco la salvación, pero yo confío que el Señor Jesucristo murió por mis pecados, yo puedo decirle a esa persona, tus pecados te han sido perdonados. ¿Ah, no? ¿No le puedo decir tus pecados han sido perdonados? Claro que lo puedo decir. Pero si la persona es renuente y la persona no viene al frente, se opone, yo puedo decir, ¿tus pecados son retenidos? Sí, Señor. No sé si están entendiendo esto. Sencillamente, lo que nosotros podemos decir, si la gente cumple las condiciones, podemos decir que sus pecados han sido perdonados. Tiempo perfecto. No es, si tú cumples los requisitos, yo te perdono. No, porque el perdón es la sangre de Cristo, no yo. Bueno, sigamos. Dios no les confirió el poder de perdonar pecados. Porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? La Biblia es clara, solo Dios puede perdonar pecados. Los pecados ya habían sido remitidos por Dios en el momento en que los pecadores se arrepintieron
de ellos y los confesaron. Era perdón confirmativo, pero no declarativo. No los declaro perdonados, sino que sencillamente confirmo lo que ya pasó, porque cumplieron las condiciones. Y hay pentecostales que insisten en declarar que perdonan, que sanan, que... Sí, están en el mismo puesto que los católicos. Ahora, escuchen bien, hemos hablado aquí de la espera activa. Orando, arreglando las rencillas, poniendo sus posesiones a los pies del Salvador para que se usaran para el Evangelio. Ya no estaban peleando, ya no querían el primer puesto, ya no tenían violencia, querían ver la salvación de las almas más que la destrucción de las almas. Es decir, estaban ya preparados, vaciados del yo. Ahora podían ser llenos del Espíritu Santo. Así que en primer lugar tenemos la condición. La condición cambia cuando durante esos 10 días y durante los 40 días fueron vaciados del yo, fueron cambiados, transformados en su vida, estaban entonces listos para recibir el Espíritu Santo. Ahora vamos a notar en la siguiente página, la página 114, lo que dice la Biblia en cuanto a los que estaban reunidos. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Esto es inmediatamente antes que fuera derramado el Espíritu Santo durante los 10 días. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración, ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos se habían convertido también. Ahora, los hermanos de Jesús eran hijos de José, de un matrimonio previo, según el Espíritu Profecía. No eran hermanos por parte de madre, pero no por parte de padre. Ahora, Jesús ya les había dicho en Lucas 11, 9 al 13, lo siguiente: y yo os digo, pedid. Estaban orando, ¿verdad? Dice que estaban unánimes, perseverando en oración y ruego. ¿Qué es lo que estaban rogando? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y luego dice esto: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaban rogando. ¿Por qué estaban rogando? ¿Qué es lo que querían? El Espíritu Santo, porque Jesús le había dicho que iba a derramar el Espíritu Santo. Pero tenían que estar preparados para recibir el Espíritu Santo. Durante esos 10 días estudiaron con ahínco las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. También estudiaron las profecías en cuanto a lo que iba a suceder en el día del Pentecostés. Y durante ese tiempo también eligieron al sucesor de Judas, en el capítulo 1, porque tenía que haber 12 apóstoles. Ya estudiamos ese punto. Y luego, en Hechos 2:1, llegó el momento clave. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Se contestó la oración de Jesús? Y en corto tiempo. Porque Jesús oró el jueves en la noche cuando iba camino a Getsemaní. Y esto está pasando solamente 50 días después. Ahora fíjense lo que sigue diciendo aquí en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra comunión es koinonía. En comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Su enfoque había cambiado radicalmente del yo a Cristo. Dedicaron su tiempo, sus talentos, su dinero, sus fuerzas a la tarea de salvar almas. Ahora adoraban a un Señor
tenían un latir de corazón, un solo enfoque. Fue necesario prepararse. Es decir, tenían que experimentar la conversión. Se convirtieron. Y luego Hechos 2, 46 y 47 habla de lo que sucedió después que recibieron el Espíritu Santo. Dice, aunque ellos se habían preparado antes, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y no solo eso. Antes habían dicho, si nosotros te seguimos, ¿qué vamos a tener nosotros? Pero fíjese cómo cuando recibieron el Espíritu Santo por haberse preparado, cómo miraban sus posesiones. Dice en Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué cambio de enfoque tan radical. Nosotros necesitamos tener ese cambio, necesitamos tener ese enfoque para recibir la plenitud del Espíritu Santo, no cabe duda. Para recibir la lluvia tardía tenemos que pasar por la misma experiencia de preparación. Y tenemos que experimentar la conversión, porque eso es lo que es, una conversión. Ahora, cuando ellos estaban en la condición correcta, vaciados del yo, era necesario vaciar, llenar lo que había sido vaciado. Y entonces se derrama el Espíritu Santo. Vamos otra vez a Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y ahora son uno. Salmo 133, qué lindo es ver a los hermanos en unidad. Una profecía en cuanto al Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando ellos empezaron ahora a predicar a base de la preparación y el cambio de enfoque que ellos habían tenido de antes de su experiencia religiosa, ahora salen a predicar, que es el siguiente paso, salen a predicar. ¿Y qué pasa cuando predican? Miles se convierten. ¿Cuál es el secreto del éxito en la evangelización? Prepararse para recibir el Espíritu, con todas las características que hemos mencionado. Esperar el don del Espíritu Santo. Y habiendo recibido el Espíritu Santo, ¿hacer qué? Trabajar. Fíjense que Jesús no les dice, salgan y trabajen. Les dio la gran comisión, pero les digo, esperen. El éxito en el evangelismo se basa primero en esperar y después trabajar. Orar y entonces salir a trabajar con el poder del Espíritu Santo. Ahora, noten lo que dice Hechos 4:13. Muy interesante este versículo. Dice que los líderes del pueblo de Israel, entonces viendo el denuedo, la palabra denuedo significa la confianza o la audacia. Una mejor traducción es la audacia. Ahora están predicando con audacia. De Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. Esa palabra es muy interesante, es la palabra griega agrámatos, de donde sacamos la palabra gramática. Agrámatos significa sin gramática, sin educación, podríamos decir. Viendo que eran hombres sin educación y del vulgo, esa palabra vulgo también es interesante, es la palabra idiotes.
¿Qué es lo que causó el cambio? Siendo gente no educada, sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está el secreto. Si la gente reconoce que nosotros hemos estado con Jesús, va a haber éxito en la ganancia de almas. Noten también el versículo capítulo 4, 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo, porque les han dicho que no nombren a Jesús. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nos compunge hacerlo, porque cuando tenemos el Espíritu Santo hay pasión para trabajar por las almas. Es la pasión número 1 de la vida. Y luego los versículos 29 al 31 dicen, aquí es en esa reunión que hubo donde se derramó el Espíritu Santo en Jerusalén después del día del Pentecostés. La gente está orando porque hay oposición. Ahora, Señor, mira sus amenazas, las amenazas de los líderes judíos. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con toda audacia, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tal vez un recio viento hizo eso. Y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora hay otro grupo que recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué lo reciben? Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y ¿qué? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de recibir el Espíritu Santo? Hablar con denuedo la palabra de Dios. El propósito es la evangelización, según dice este pasaje. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la predicación de los apóstoles que tenían el Espíritu Santo porque habían cumplido las condiciones? ¿Cuál fue el resultado? Un crecimiento marcado de miembros de iglesia. Vamos a anotar varios versículos aquí interesantes. Empezaron con ¿cuántos? Con 120. Dice en Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Es decir, la iglesia cristiana comenzó con 120. Pero ahora noten lo que pasa en el día del Pentecostés. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuánto? Yo diría que ese es un crecimiento impresionante por un día. ¿Cuál era el secreto? Pedro predicaba muy bonito. ¿Cuál era el secreto? Habían recibido el poder. ¿Y por qué habían recibido el poder? Porque se habían preparado. Sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora fíjese, va a haber un crecimiento aún más grande. Hechos 4:4. Ahora se ha sido derramado el Espíritu Santo, están predicando el mensaje. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Madre. 3,000. 5,000. Y después de eso no se dan los números. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese tiempo va a llegar de nuevo.
Pero ahorita estamos muy preocupados por tener nuestra casita, nuestro carrito, nuestro dinerito y nuestro telefonito y nuestro televisorcito. Y nuestra platica en el banco y nuestro fondo de jubilación. Estamos enfocados en nosotros. Pero cuando damos, Dios nos da. Dice en el Hechos 4 y el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La gente que creyó también estaba en la misma condición que los mensajeros. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y luego Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban ¿qué? Más. Gran número. Así de hombres como de mujeres. Gran número. Ya no dice cuántos. A lo mejor son más que 3,000, más que 5,000. ¿Quién sabe? No solamente entre el pueblo. Note lo que dice Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos ¿de qué? Se multiplicaba ¿cómo? Grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe, que habían pertenecido al judaísmo, líderes, sacerdotes se convirtieron y se unieron a la iglesia cristiana. Noten el capítulo 9 y el versículo 31. Ahora no se hablan de cuántos individuos, ahora se habla de multiplicar iglesias. Dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué se acrecentaban? Las iglesias. Y luego noten el capítulo 14 y el versículo 1, está hablando de Iconio, ahora está hablando del Imperio Romano, los lugares más recónditos de la tierra. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, así de judíos como de griegos. Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. El libro de Hechos es en cuanto al crecimiento. El crecimiento de la iglesia fue grande. ¿Por qué? Por la predicación. ¿Y por qué la predicación tenía poder? Porque habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque se habían preparado. ¿Ven la cadena? Si no tomamos el primer paso, ninguno de los otros pasos se va a cumplir. No olvidaron la ley, a pesar de que llegaron a ser cristianos. Es correcto. Ahora, fíjense este comentario de la hermana White. Hechos de los Apóstoles, página 39. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella o entrar a ella conversos de todas las direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más encarnizados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones, como por ejemplo Saulo de Tarso. ¿Le gustaría que viniera un día como este? Hermanos y hermanas, nosotros cuando tenemos una campaña evangelística y se bautizan unos 40, decimos, gloria a Dios. Y claro, cada una de esas almas es preciosa. Pero viene el día cuando la hermana White dice que miles y miles se van a convertir en un solo día. Pero eso no va a pasar solo por predicar. Eso va a pasar porque se recibió el Espíritu y porque se preparó el corazón para recibirlo.
Hay una cadena aquí. Ahora, cuando se está convirtiendo toda esta gente, Satanás está perdiendo sus soldados. ¿Recuerdan que usamos esa ilustración? Nuestra tarea es sencillamente decirle a la gente, mira, tú estás en el ejército perdedor. Ya se perdió. La condena está cerca. El castigo está cerca. Y si tú te quedas con él, el ejército del Señor te va a destruir. Mejor deserta y vente al ejército del Señor. Satanás empezó a preocuparse porque estaba perdiendo sus súbditos. Ese es el siguiente paso. Noten lo que dice en Juan 15 y el versículo 19. Jesús dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué es que el mundo aborrecía a los predicadores? Aborrecían a los predicadores porque no eran del mundo. No eran del mundo. Fíjense lo que escribió Elena G. de White. ¿Qué despertó el odio de Satanás? Dice, hablando de los fieles de esa época, su diferencia del mundo provocó una hostilidad amarguísima, porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza, excitó la más fiera oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús. Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay una lucha imposible de suprimir. Cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, ¿qué sucede? Se le restan súbditos al reino de Satanás. Los apóstoles le estaban restando muchos súbditos a Satanás. Oh, sí. ¿Satanás estaba contento? No. Así que dice, se le restan súbditos al reino de Satanás y esto incita al príncipe del mal a resistir. Ahora este es el siguiente paso, vamos a ver en unos momentos. La persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. Cuando Satanás está perdiendo a miles de personas por la predicación del Evangelio, Satanás inmediatamente se enoja y el fruto es la persecución. Sigue diciendo, el carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel. Así que el siguiente paso es, Satanás está enojado, está perdiendo su gente, y el siguiente paso es que Satanás dice, entonces yo lo que tengo que hacer es acabar con los mensajeros. Persecución. ¿Por qué viene la persecución? Por la pérdida de súbditos. ¿Y por qué está perdiendo súbditos? Porque predicaron la palabra. ¿Y por qué predicaron la palabra? Porque recibieron el Espíritu. ¿Y por qué recibieron el Espíritu? Porque cumplieron los requisitos. Aquí están todos los ingredientes. El número 7 es, ahora Satanás dice, yo estoy perdiendo mucha gente, voy a acabar con los mensajeros. Fíjense lo que escribió la hermana White en el Conflicto de los Siglos, página 43. Título del capítulo es La persecución en los primeros siglos. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo ¿qué? ¿Qué significa peculiar? Diferente. No escuchaban la música que se usaba en el Imperio Romano. No comían como los romanos. No iban al cine como los romanos. En ese tiempo era el teatro. Eran diferentes del mundo. Sus prácticas eran diferentes al mundo. Sigue diciendo, su conducta ¿qué era? Intachable. Y su fe inquebrantable. Constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Ahora viene, por eso, por lo que acabamos de leer, por eso los odiaban los impíos,
como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Así que ahora viene persecución. Y Satanás dice, tengo que impedir que esta gente predique sobre el pecado, la necesidad de un cambio de vida, porque estoy perdiendo mucha gente. Y la mejor manera de hacerlo es matando a los que están proclamando el mensaje. Interesante. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En Hechos 2 está el derramamiento del Espíritu Santo. Y luego tenemos en ese capítulo el sermón de Pedro. Se convierten miles. ¿Y saben lo que está pasando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5? Los líderes judíos están persiguiendo a Pedro y a Juan. ¿Ven la conexión? ¿Por qué viene la persecución? Porque están proclamando el mensaje con poder, porque miles están aceptando. Ahora, fíjense, vamos a repasar Hechos 3 al 5, capítulo 3 al capítulo 5, rápidamente. Tenemos más o menos ahorita unos 10 minutos para terminar esta sección. Les voy a solamente a resumir los pasos que tenemos aquí. Se acaba de derramar el Espíritu Santo y ahora Pedro y Juan sanan a un paralítico. Eso es Hechos 3, 1 al 10. Ustedes tienen todo el resumen aquí. El punto que quiero que noten aquí es que la persecución se levanta cuando se predica la palabra porque se recibió el Espíritu Santo. Porque el mundo no va a perseguir a mundanos. Tiene que perseguir a los que no son mundanos. Ahora fíjense, Pedro y Juan sanan a un paralítico. En los versículos 11 al 26, escuchen bien, Pedro predica un poderoso sermón en el pórtico de Salomón. Sanan al paralítico y luego Pedro predica un poderoso sermón. Y cuando Pedro predicó el sermón, en el capítulo 4, 1 al 3, dice que el Sanedrín arrestó a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel. ¿Por qué los metieron a la cárcel? Porque predicaron con poder. ¿Y por qué predicaron con poder? Porque tenían el Espíritu Santo. ¿Y por qué tenían el Espíritu Santo? Porque eran diferentes que el mundo. Y luego en los versículos 5 al 12 del capítulo 4, el Sanedrín echa a Pedro y a Juan a la cárcel y el siguiente día van a comparecer ante el Sanedrín. Le van a hacer el examen ante el Sanedrín. Y Pedro se llena del Espíritu Santo y predica un sermonete. Dice en el capítulo 4, 5 al 12, entonces Pedro, ¿qué clase de Pedro? ¿Pedro qué? Oh, lleno del Espíritu Santo. Les dijo, ahora va a predicar con poder. ¿Tenía miedo a Pedro de perecer? ¿Se preocupaba por el qué dirán? No. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a los hombres, a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Me parece que era medio directo Pedro, sin pelos en la lengua. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está hablando con audacia? ¿Con valentía? ¿Sin temor a lo que le puede pasar? Sí, Señor. ¿Y por qué es que él predicaba de esa manera? Aquí está el versículo que leímos antes. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin educación formal, y del vulgo, idiotes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora tenían el carácter de Jesús, y por eso habían recibido el Espíritu Santo. Y luego, otra vez el Sanedrín los traen, y les dicen: ¿ustedes por qué están predicando? Ya les dijimos que no predicaran. Y les prohíben que prediquen. Eso es los versículos 14 al 18. ¿Y cuál es la respuesta que le da Pedro al Sanedrín? Otra vez dice a los dirigentes del pueblo judío: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar. ¿Quién nos impulsó a hablar así? El Espíritu Santo. Tenían un solo enfoque, y era presentar a Cristo, porque tenían el Espíritu Santo. Así que el Sanedrín los amenazó y los soltó. Dice en Hechos 4, 21 al 30. Y después de amenazarlos, soltó a Pedro y Juan, quienes se reunieron con los creyentes para dar el informe de lo que había pasado ante el Sanedrín. En el versículo 4 y el capítulo 4, 31, dice: se reunió con un grupo allí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Ahora, cuando Juan y Pedro dan su testimonio de lo que había pasado ante el Sanedrín, dice que el lugar tembló y todos los presentes fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice la última mitad del versículo? ¿Qué pasa cuando se recibe la plenitud del Espíritu Santo? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Hablar disparates? No. ¿Cuál es el propósito? El propósito es predicar. Y cuando se recibe el Espíritu Santo, se predica con poder. Y entonces el Sanedrín, pues, se enojaron. Ahora vamos al capítulo 5. Predicaron, sanaron, y ahora los arrestan por segunda vez y echan a Pedro en la cárcel. Y los líderes le dijeron: no se atrevan a predicar el mensaje. Le dicen: ¿acaso no te dijimos que no predicaran el nombre de Jesús? Y Pedro respondió, el famoso versículo que se usa mucho: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto enfureció a los que estaban presentes. Ustedes pueden leerlo en Hechos 5 y el versículo 33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué querían matarlos? Porque le estaban restando súbditos a Satanás. Ellos eran instrumentos de Satanás. Por lo que habían predicado, por lo que habían recibido el Espíritu, por lo cual se habían preparado. Así que esto los enfureció y querían matarlos. Y entonces ahora Dios, es interesante que dice Dios, pero es a través de un ángel, según dice Hechos capítulo 5. El profesor de Saulo de Tarso, quien era miembro del Sanedrín, le dice a los que querían matarlos algo muy interesante. Se encuentra en Hechos el capítulo 3 y el versículo, bueno, no creo que lo incluya aquí, pero Gamaliel le dice al Sanedrín, le dice: si ustedes si ustedes matan a estas personas, si esto es de Dios, va a seguir creciendo, no lo van a poder parar. Y si no es de Dios, se va a desbaratar solo. No los maten. Es decir, Gamaliel
En un lugar dice un ángel, en otro lugar dice el Espíritu Santo lo hizo. Es uno de los ejemplos que doy más adelante en este manual. Encontramos que el testimonio de Gamaliel en realidad salvó la vida de estos individuos, porque Dios inspiró a Gamaliel para hablar esas palabras. Y entonces los azotaron el Sanedrín y los soltaron. Y fíjense cómo reaccionaron ellos. Hechos 5, 41 y 42. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es interesante ver toda la trama, ¿verdad?, que tenemos aquí en estos capítulos de Hechos. Ahora, quiero leer este par de citas del Espíritu de Profecía. El tiempo se ha acabado, pero tal vez voy a terminar esto y entonces acortamos el segundo periodo un poquito, porque no quiero volver a este capítulo. Vamos a leer lo que dijo la hermana White en cuanto a la persecución. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó, ahora escuchen esto, ¿quién es el director del paganismo? Satanás. Por eso dice que el dragón se ensañó contra la mujer y luego el dragón se ensaña contra la mujer. ¿Y la mujer representa qué cosa? La iglesia. Eso es Apocalipsis capítulo 12. Así que dice, el paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. ¿Quién es el jefe del paganismo? Satanás. ¿Y por qué quiere destruir a los que están proclamando el evangelio? Porque está perdiendo su gente y últimamente el paganismo va a desaparecer. Se encendió el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Satanás estaba bravo. Porque Satanás ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sigue. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. ¿Eso va a pasar de nuevo? Mateo el capítulo 24 es muy interesante. Está hablando del final de la historia. Dice que las señales de la venida de Jesús es: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias, hambres, terremotos. Y el pasaje paralelo en Marcos 13:8 dice alborotos, que es intranquilidad en la sociedad. Y luego dice, estas cosas son principios de dolores. Pero han leído lo que dice el siguiente versículo, Mateo 24:9. Dice, entonces os seréis aborrecidos por todas las naciones. Y dice, algunos de vosotros matarán. Ese es el corto tiempo de angustia al final de la historia. Todos los desastres que estamos viendo hoy en el mundo, las guerras que hay por todas partes, la pestilencia que hubo, va a haber otras más grandes que esa, los terremotos en diferentes lugares, volcanes que estallan. Todo esto está siendo hecho por Satanás, porque finalmente el propósito de Satanás es culpar a los fieles de Dios por lo que está pasando. Esto se va a repetir. Dice que se acusó a los cristianos
de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran el objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio. Al final de la historia se le va a acusar al pueblo de Dios de ser rebeldes contra los poderes civiles. Esto se va a repetir. Tenemos que estudiar la historia de la iglesia primitiva. Tiene uno todos los pasos que ocurrieron allá van a ocurrir de nuevo. La preparación, la espera para recibir el Espíritu Santo con poder, el poder de la lluvia tardía, la predicación con poder. Toda la tierra será llena de su gloria. Como resultado, miles y miles van a salir de las iglesias apóstatas y miles de gente secular va a abandonar el secularismo y se va a unir al pueblo de Dios. Esto va a enojar a Satanás porque está perdiendo su gente. Y como está perdiendo su gente, levanta la persecución. Todo esto se va a repetir de nuevo. Pero solo se va a repetir cuando cumplamos el primer paso. No se vayan de acá sin el primer paso. Dice que se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión de las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios en el futuro. Ya no hay un coliseo, pero la persecución será diferente. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado. Policarpo, el obispo de Esmirna, cuando lo iban a matar, dijo estas palabras, porque le dijeron que renunciara. Él dijo: 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces poder blasfemar el nombre de mi Señor y Salvador? Ignacio, obispo de Antioquía, esos son en el siglo I, es decir, son los padres de la iglesia, pero la iglesia temprana. Dice Ignacio, obispo, cuando lo iban a sacrificar: que me coman las bestias salvajes para así llegar a la presencia de Dios. Soy el trigo de Dios, que las bestias salvajes muelen a fin de que sea hallado el pan puro de Cristo. Persuadan a las bestias salvajes que sean mi sepulcro y que no dejen nada de mi cuerpo, para que, habiéndome dormido, interesante comparar la muerte con dormir, para que habiéndome dormido no sea una carga para nadie. Y luego Tertuliano, porque mientras más perseguían, el diablo no ha aprendido que mientras más persigue, más gente sigue a Jesús. Tertuliano, uno de los padres eclesiásticos, dijo: más somos cuanto derramáis, más somos los que derramáis su sangre. Más somos cuanto más derramáis más sangre. Que la sangre de los cristianos es semilla. Cada mártir que moría, aparecían muchos más creyentes. Cuando veían la fe y la confianza del mártir que estaba quemado, destrozado por los animales, decía: ¿cómo es que esta gente puede estar con tanta calma y tanta paz sufriendo el martirio? Y muchos se convertían. Por eso después del cierre de la gracia no hay mártires, porque todos los impíos están endurecidos, y por más que mueran los mártires, van a ser como hacía la gente en el Coliseo, porque ya están completamente controlados por el mal. No hay nada redimible en ellos. Ahora hagamos la aplicación a nosotros rápidamente aquí. Note lo que dijo el apóstol Pablo. También muchos, gracias. Muchos no, todos los que quieren, es la palabra thelema, que significa los que escojan.
Una buena traducción sería, todos los que escojan vivir como piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes son los que van a sufrir persecución? Todos. ¿Y por qué? Porque viven piadosamente en Cristo Jesús. Juan 17:14. Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aborrecieron a Cristo porque no era del mundo, y van a aborrecer a los fieles porque tampoco son del mundo. Y luego dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es un mundano? Un mundano es una persona que se enfoca en el aquí y ahora y no en el futuro. Un mundano es aquel que está centrado aquí y ahora. La ropa que vestimos, las casas donde vivimos, los carros que manejamos, el entretenimiento en el cual participamos, el alimento que comemos, cómo pasamos nuestro tiempo, cómo manejamos el dinero, cómo usamos nuestras fuerzas, revelan dónde está nuestro corazón. Por su fruto los conoceréis. ¿Será que tenemos tiempo para trabajar, jugar, ver televisión, ir de compras, pero poco tiempo para leer la Biblia, orar, venir a la iglesia a tiempo y asistir al culto de oración y a testificar? Eso demuestra cuál es nuestro enfoque. Lo que nosotros hacemos cada día demuestra dónde está nuestro enfoque. Termino con esta cita del Espíritu Profecía y entonces vamos a cortar un poco el segundo periodo porque quería terminar este capítulo que es más largo, el siguiente es un poco más corto. Fíjense, la hermana White entendía esto. Otro asunto, este es conflicto de los siglos 45. Otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ahora hace la pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Los tres motivos, no dice los tres motivos. El único motivo, ¿cuántos motivos hay por los cuales no hay persecución? Uno. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Por eso todo anda en paz para la iglesia. Sigue diciendo, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Ahora fíjense lo que dice la profecía. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, que es lo que hemos estudiado hoy. Revivan nuevamente la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Y algunos dirán, bueno, mejor no proclamemos porque no queremos que nos persigan. No, antes debemos estar dispuestos como los apóstoles de sufrir por la causa de Cristo, porque Cristo vale la pena. Y fíjense, acá nosotros sufrimos por un corto periodo de tiempo, pero luego disfrutaremos de la eternidad.
Y además de eso, si nos llegaran a matar, siguiendo la persecución, donde llega a ese punto, bueno, nos vamos a dormir un rato. Pero si estamos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos en Cristo, no hay nada de qué tenerle miedo. A veces a mí me pregunta, pastor, ¿usted no le da miedo viajar en avión? Y yo les digo, no, ¿por qué me va a dar miedo? Ah, porque el avión se puede caer. Le digo, sí, bueno, el avión se puede caer. ¿Y eso qué problema hay? Se muere. ¿Y qué problema hay con eso? ¿No tiene miedo de morir? No, porque yo estoy en Cristo. Y si llego a morir, descanso en Cristo. Y algún día me va a llamar para vivir por la eternidad con Él. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena enfocarse en este mundo? Hermanos y hermanas. ¿Vale la pena enfocarse dónde? En el reino venidero, con la mirada arriba. Que esa sea nuestra experiencia, hermanos. Vamos a volver a nuestras iglesias a compartir esto. Les recomiendo que le hablen a su pastor y que le digan, pastor, hay este seminario que estudiamos allá en Vida Sana y nos gustaría, si es posible, copiar el manual para estudiar esto con la iglesia. La iglesia no será igual, se los aseguro. Así que no se queden con lo que estudiaron aquí, compártanlo en todas partes. Porque queremos un reavivamiento para la iglesia. Queremos ver la conversión de miles y miles. Bueno, gracias por dejarme terminar. Apretamos el tiempo de acuerdo a que sea necesario. Gracias, pastor. Qué bendición. Queremos tomar el break, pero quisiéramos que no nos extendiéramos, porque quisiéramos recibir el sábado allí en la rotonda con fogata. Pero falta el tema del pastor y faltan algunos informes de los ministerios de OSI. Entonces vamos a tomar 10 minutos